Buen día, profesor. Muy buen día, caballero. Muy buen día. Buen día, profe. Muy buenos días. Profesor. Vamos a dar inicio a nuestra actividad académica programada para el día de hoy, martes 12 de enero del 2021. Bien, vamos a continuar con la secuencia que establece la currícula para el desarrollo integral de su asignatura de biología. En ese sentido, buen día con todos los caballeros, las señoritas que están haciendo presentes sus saludos por el chat. Muy buenos días con ustedes y con todo el aula. Continuando con la secuencia, el tema que desarrollaremos el día de hoy corresponde a la primera parte del nivel de organización químico. Bien, está dividido este nivel de organización químico, está dividido en 5 partes. La primera de ellas corresponde al estudio de los bioelementos y de las biomoléculas inorgánicas. Bien, pero si es que aún están ciertamente desorientados con este tema, recordemos que, como lo habíamos establecido ya en el capítulo anterior, la asignatura que estamos desarrollando, la biología, se define como una ciencia que tendrá por objeto de estudio a los seres vivos, ¿verdad? Son estos seres vivos los que van a estar constituidos por niveles de organización. Es decir, un individuo, nosotros, por ejemplo, los seres humanos, llegamos a una clínica, llegamos a un nosocomio, a un hospital, y de repente, después de una serie de análisis, el médico determina que padeces de anemia. Bien, ante ante este diagnóstico de anemia, de seguro el médico va a sugerir el consumo de un elemento químico. Hablamos definitivamente del hierro, ¿verdad? Hablamos del hierro. Entonces, el hierro es un elemento químico. Se encuentra presente en la sangre. En los huesos podemos encontrar 2 elementos químicos más, el calcio y el flúor, ¿correcto? El agua, señores, el agua también está constituida por elementos químicos, como el hidrógeno y como el oxígeno. Lo que nos hace entonces concluir de que todos los organismos vivos estamos constituidos de sustancias químicas y esas sustancias químicas corresponderán al nivel de organización químico. Bien, estas sustancias químicas, tanto elementos como moléculas, ya en un momento estableceremos la diferencia entre ambas, estas sustancias químicas al agruparse estarán constituyendo sustancias más complejas como las células, las cuales corresponderán al nivel celular. La agrupación de estas células forman tejidos y los tejidos corresponden a nivel tisular. Los tejidos en su conjunto forman estructuras más complejas como órganos y este corresponde al nivel organológico o también llamado nivel orgánico. Una suma, una secuencia de órganos forman sistemas y eso corresponde al nivel sistémico o sistemático. Y los sistemas ya están constituyendo a una estructura más compleja, una estructura que corresponde ya a una unidad de vida, que es el individuo, pues, ¿no? Que son los seres humanos, que son todos en sí, todos los animales, todas las plantas, las bacterias. Bien, entonces, esta es la secuencia, señores, para poder identificar cómo es que está constituido un ser vivo. Bien, entonces, lo que podemos llegar a deducir es que la constitución más básica de los seres vivos
corresponden a las sustancias químicas que están constituidas. Y esas sustancias químicas corresponden el nivel de organización químico, que es lo que precisamente vamos a iniciar en su estudio el día de hoy. Bien, disculpen. Bien, vamos a ver. Ese nivel químico, el nivel que está formada por las sustancias químicas en los seres vivos. Todo ser vivo tiene una sustancia química. Profe, las plantas, claro que sí. ¿Las plantas de qué color son? Verdes. ¿Y por qué son verdes? Porque presentan clorofila y la clorofila está conformada de magnesio. Bien, además de que las plantas liberan oxígeno y atraen dióxido de carbono. Entonces ya están teniendo dióxido de carbono, aparte de agua. ¿Correcto? Entonces, lo que estoy mencionando son sustancias químicas, por lo tanto, todos los seres vivos, estamos constituidos siempre de sustancias químicas, a lo que le vamos a llamar el nivel de organización química. Entonces, este nivel está formado por elementos y está formada por moléculas. Bien, los elementos, de seguro que te es muy familiar ese término, elemento. Claro, definitivamente que sí. Un elemento químico es exactamente esos elementos de los cuales se encuentran en tu tabla periódica. Profe, el calcio, el hierro, el sodio, sí, señores, todos esos elementos químicos. Profesor, ¿quiere decir que nosotros también tenemos estaño? ¿Tenemos oro? ¿Tenemos plata en el cuerpo? No. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para poder, para poder identificar, para poder identificar y para poder tener en claro cuáles son los elementos químicos que sí están presentes en un ser vivo, se le va a anteceder el prefijo bio. Bien, el prefijo bio, como lo habíamos ya estipulado, proviene de un vocablo, de una raíz, de una gramática griega, ¿verdad? Que significa vida. Entonces, si antecedemos el prefijo bio a los elementos, no quiere decir que son los elementos que tienen vida, ¿eh? No es los elementos que tienen vida, no, sino son los elementos que se encuentran presentes en los seres vivos. Bien, un segundo, por favor. Bien, señores, disculpen por favor por la interrupción. Entonces, estos elementos químicos, sí, los mismos de la tabla periódica, son los que se encuentran en los organismos vivos, pero no todos. Por lo tanto, quienes sí se van a encontrar, se les va a anteceder el prefijo bio, estableciendo así entonces el término bioelemento. Lo mismo va a suceder con las moléculas. Profe, ¿todas las moléculas químicas se encuentran en los organismos vivos? No, no todas las moléculas. Por lo tanto, también se le va a anteceder el prefijo bio, moléculas. Pero, ¿qué es un elemento y qué es una molécula? Intentemos establecer una diferencia básica. Bien, un elemento es aquella sustancia química que es muy sencilla, muy simple, solo está formada por átomos. Bien, ejemplo, ahí tenemos al hierro. Otro ejemplo, tenemos al potasio. Otro ejemplo, el mismo carbono. Otro ejemplo, el nitrógeno, el calcio, el oxígeno, el hidrógeno,
¿Listo? Esos son elementos químicos que entiendo que ustedes están bastante familiarizados desde la secundaria, ¿cierto? A pesar de que aún no se les haga tan sencillo poder eh, familiarizarse en sí con la propia química, hablar de elementos químicos es hablar de lo más básico, ¿verdad? Es hablar de lo más básico de esta asignatura. Entonces, claramente podríamos identificar a estos elementos. Bien, el fósforo, por ejemplo. Estos elementos químicos, bien, estos elementos son sustancias simples, tan simples que solo están formadas por átomos. Bien, eso es un elemento. Ahí están los elementos. ¿Qué es una molécula? Una molécula es una sustancia química más compleja. Bien, y si hablamos de complejidad, hablamos de estructuras de unión de elementos. Las moléculas están formadas por la unión de elementos. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué sucede si yo uno este carbono? ¿Listo? Uno este carbono. Lo voy a unir a este hidrógeno. Lo uno a este hidrógeno. Y este hidrógeno, a su vez, estará unido a este oxígeno. Señores, allí hay formación de una molécula. Este es un carbohidrato. Bien, si a este carbono, a este hidrógeno y a este oxígeno le sumo un nitrógeno, esa es una proteína. Ya cuando lleguemos a estos capítulos de carbohidratos y de proteínas, sabremos que los carbohidratos se definen como compuestos ternarios. ¿Por qué ternarios? Porque está formado por tres elementos. ¿Cuáles son? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Cuando estudiemos el capítulo de proteínas, en 2 semanas aproximadamente, llegaremos a la definición de que las proteínas ya no son compuestos ternarios, sino son compuestos cuaternarios, es decir, formadas por 4 elementos: carbono 1, hidrógeno 2, oxígeno 3 y nitrógeno 4. Bien, pero eso ya lo estableceremos de forma detenida en su momento. Entonces, a lo que se necesita llegar en esta clase es a lo siguiente, que las moléculas vienen a ser la agrupación de elementos. Expresado en otros términos, los elementos forman moléculas. La agrupación de elementos forman moléculas. La misma molécula del agua. El agua está formada por qué elementos químicos? H2O, Hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? ¿Cuántos exacto. átomos de hidrógeno? Dos. 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 Ahí está. Observemos entonces cómo se formó otra molécula. Entonces, espero que esta aclaración haya podido un poco poner más diáfana esta idea. Bien, las moléculas siempre están formadas por elementos. Esa es la diferencia entre una molécula y un elemento químico. Bien, continuamos. Se consulta sobre el ozono. El ozono es una molécula gaseosa. Bien, es una molécula gaseosa. Se establece químicamente como el O3. Toda vez de que sobrepase el número de 2 átomos, ya es una molécula. Entonces, este tiene 3, O3. Bien, es una molécula gaseosa que se encuentra pues en la troposfera, ¿cierto? En abundancia en la troposfera de la atmósfera, de la capa atmosférica. Bien, continuamos, señores. Entonces, ya está establecido cuáles son las sustancias químicas que se encuentran presentes en los seres vivos. Son los bioelementos y son las biomoléculas. Vamos a hablar en este orden. Primero de los bioelementos, para luego pasar a hablar de las biomoléculas. Bien, vamos entonces a los bioelementos. Estos bioelementos, señores,
se van a clasificar bajo un criterio. ¿Bien? El criterio que los va a clasificar es el criterio en la cantidad y en la frecuencia con la que se encuentran. Es decir, habrá elementos químicos que se van a encontrar presentes en un ser vivo y en otro no. Entonces, todos los elementos químicos que se van a encontrar siempre, siempre en un ser vivo van a ser considerados primarios. Además de que son los que se encuentran en mayor cantidad. La proporción en la que se encuentran en los seres vivos es mayor que a los secundarios. ¿Bien? Entonces, esta es la razón, este es el criterio por el cual se clasifican a los bioelementos en primarios y en secundarios. Son primarios porque se encuentran en mayor cantidad en referencia a estos secundarios y además son los que se encuentran también de forma constante en todos los seres vivos. Profe, las bacterias en las bacterias, profe, en las plantas en las plantas, profesor, en los animales aún más. ¿Listo? Entonces, por eso son primarios. ¿Y cuáles son esos bioelementos primarios de los que tanto estamos hablando? Estos bioelementos primarios en un momento les explicaré por qué también se les denomina organógenos. Estos bioelementos primarios son los elementos, o son los bioelementos que ustedes conocen también desde la secundaria con una mnemotecnia, ¿cierto? El chon. ¿Verdad? Ahí está. Por esta secuencia lo conocemos como el CHON, ¿correcto? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Profesor, yo tenía mi profe de biología que me decía que además se encuentra ahí una P, la P del fósforo. ¿Listo? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Entonces, les voy a aclarar este punto, porque sí, es verdad, en ciertos materiales bibliográficos o en cierta información digital que puedan encontrar en el Internet, cuando buscan bioelementos primarios o simplemente colocan elementos organógenos, aparte del carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, en ocasiones les pueden incluir el fósforo. Algunos no, pero en algunos tantos sí. Entonces, profe, ¿qué pasa? ¿Quién dice la verdad? No se trata de quién tiene la verdad y quién no la tenga. Se trata de una interpretación. Bien. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Vamos a ver, la vamos a explicar. Yo estoy definiendo, tal cual lo sugieren los grandes autores y los textos bibliográficos, estoy definiendo a los bioelementos primarios como los elementos químicos que se van a encontrar en mayor proporción, bien, en mayor cantidad en los seres vivos. Profe, ¿a qué se refiere con eso? Quiere decir de que si nosotros tenemos, por ejemplo, sodio en nuestro cuerpo, ¿tenemos sodio? Claro, tenemos sodio. Ok, entonces, ¿qué hay más cantidad? ¿Qué cantidad de elemento hay más? ¿Carbono o sodio? Carbono. A ver, hidrógeno, vamos con el hidrógeno. Profe, nosotros tenemos hierro también en nuestro organismo, ¿verdad? Sí, señor, tenemos hierro. ¿Qué elemento tenemos en más cantidad? ¿Hidrógeno o hierro? Pues hidrógeno. Profe, ¿cómo lo sabe? Porque el 60% de nuestra constitución es agua. ¿Y qué está formando esa molécula del agua? El hidrógeno. Entonces, ¿qué hay más? ¿Hidrógeno o sodio? Hidrógeno. Entonces, a eso me refiero con que se encuentran en mayor proporción, en mayor cantidad. Bien, señores. Entonces, espero que esa consideración esté clara. Ahora, ¿cuál era el segundo criterio? El segundo criterio es eh, la presencia, bien, la presencia o no de este elemento químico. Entonces, por ejemplo, el fósforo es un elemento químico que se va a encontrar formando estos enlaces que unen las cadenas
para formar la molécula del ADN. Conocemos todos, hemos visto de alguna forma, aunque no sea detallada, ya lo haremos con precisión cuando lleguemos a este tema, pero definitivamente al menos hemos tenido algún contacto visual con esta molécula, ¿cierto? Sabemos que esta es la molécula del ADN. Y si en algún momento nos hemos preguntado cómo se enlazan, cómo es que se une una cadena a otra, eso se une por un enlace llamado fosfodiéster. Ahí está el prefijo, fosfodiéster. El enlace es diéster y como contiene fósforo se denomina fosfodiéster. Entonces, la gran mayoría de organismos vivos, por no decir todos los seres vivos, contienen ADN. Y como contienen ADN, pues ese ADN está unido por enlaces fosfodiéster, ¿cierto? Por lo tanto hay fósforo. Sin embargo, no todos los organismos vivos, no todos los organismos vivos suelen tener la misma cantidad de ADN. Por ejemplo, cuando hablamos de una levadura, la levadura es un hongo y los hongos son unicelulares, es decir, tienen una sola célula. Podríamos comparar la cantidad de ADN que hay en una sola célula con la cantidad de ADN que podríamos tener, por ejemplo, nosotros en billones de células. No, ¿verdad? Entonces la proporción allí varía. La presencia de este elemento varía. Entonces, por eso es que considero de que el fósforo no ingresa dentro de este grupo. Bien. Es verdad, lo dice el señor Cotrina. Algunos también incluyen el azufre. Profe, ¿y por qué incluyen el azufre? Es decir, CHOMS, ¿cierto? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Profe, ¿y por qué pueden incluir el azufre también? Por el mismo criterio que del fósforo. ¿Y dónde se encuentra este azufre? El azufre se encuentra componiendo una proteína. Bien, ¿qué es el azufre? Un elemento. ¿Qué es la proteína? Una molécula. Los elementos forman moléculas. El azufre constituye gran parte de esta molécula que se llama queratina. ¿Dónde se encuentra la queratina? Se encuentra en la piel, se encuentra en el cabello, se encuentra en las uñas. ¿Listo? Entonces, siendo la piel uno de los órganos más extensos y más voluminosos de los seres humanos, entonces se dice, el azufre entonces también es primario. Pregunta, ¿el mono tiene piel? Entonces, se dan cuenta, no está presente en todos los seres vivos, sí en los seres humanos, pero no en todos los seres vivos. Hablar de bioelementos primarios es hablar de estrictamente de los elementos que están presentes en todos los seres vivos, en todos. ¿Listo? Por eso que solo se considera el chon. ¿Correcto, señores? Cuando hablamos del carbono, hablamos de ese elemento químico que va a permitir formar estructuras, va a permitir formar un esqueleto de todas las moléculas orgánicas. Estamos frente probablemente ante uno de los elementos más vitales, más importantes y más silenciosos aún así, porque los demás elementos químicos, como iremos repasando en un momento, los elementos químicos van a participar de forma activa, ¿bien? En una determinada función. Entonces, si nosotros nos preguntamos, profe, ¿qué función tiene el carbono? Podría decir, forma el esqueleto de las moléculas orgánicas. Que profe, ¿qué eso nada más? Pero ese nada más es lo que está permitiendo que todas las demás moléculas funcionen. ¿Cómo así? Veamos. Observemos aquí, señores. Observemos aquí. El elemento carbono, bien, el elemento carbono es el elemento con el cual ahora mismo estoy señalando, presenta una propiedad química, una característica química. ¿Alguien recuerda su secundaria?
o sus clases de química, aunque me parece que no se inicia con química orgánica, ¿cómo se llama la propiedad del carbono que permite que sus 4 enlaces siempre se encuentren llenos? Tetravalentes. La tetravalencia. Muy bien, señor Cotrina, me parece. Sí, Sí, profe. señor. Sí, señor Cotrina, que le participó, ¿verdad? Muy bien, es la tetravalencia. El carbono, como elemento químico, presenta una característica y esta es la tetravalencia. Tetra, 4. Valencia significa enlace, ¿cierto? Entonces, que va a tener siempre sus 4 enlaces totalmente llenos. Observemos aquí al oxígeno. ¿Cuántos enlaces tiene? 1 y 2. Observemos aquí al hidrógeno. ¿Cuántos enlaces tiene? 1. Aquí nuevamente al oxígeno. ¿Cuántos enlaces tiene? 1 y 2. Pero observemos esa peculiaridad del carbono. Siempre mantiene sus 4 enlaces, siempre. Eso le va a permitir, o eso nos va a facultar a los organismos vivos, a que llegue toda molécula y se pueda unir, tenga oportunidad de poder unirse al carbono. Y eso favorece porque se va a empezar a formar toda una red de moléculas. Bien, entonces, por ejemplo, llega, si el carbono tiene aquí este enlace, viene por aquí una proteína y se enlaza. Y esta proteína ya enlazada ya no va a andar por ahí vagabundeando, ya está enlazada, ya va a empezar a cumplir sus funciones. Dice entonces, el carbono cumple con una función muy importante, señores. El carbono es el centro, es el punto, es el eje para empezar a tejer todas las moléculas, que ya iremos viendo una por una qué funciones van a cumplir dentro de nuestro organismo. ¿Ok? El hidrógeno, definitivamente del hidrógeno podemos decir que es la estructura fundamental del agua. Bien, se dice que es la estructura fundamental porque el oxígeno, al encontrarse en estado gaseoso, cuando los líquidos necesitan representar alguna propiedad, el oxígeno no participa de forma muy activa, sino lo hace el hidrógeno. Bien, entonces el hidrógeno es fundamental en la estructura del agua. El oxígeno es necesario en el metabolismo celular de la respiración. ¿A qué hacemos referencia con el metabolismo celular de la respiración? ¿Qué es un metabolismo? ¿Alguien podría, por favor, definirme qué es un metabolismo? ¿O cómo lo entienden? Por favor, eso sí, no pido que estén googleando. Si van a googlear, es para que ustedes puedan tener un alcance, una definición, ¿sí? Pero cuando solicite que por favor participen, si es que alguien conoce, no les estoy solicitando que, que me den una definición exacta, una definición precisa. Me basta con que pueda recibir una idea de lo que tengan sobre el metabolismo. No sirve de mucho que me puedan buscar en internet y me estén dictando la definición de metabolismo o de cualquier otro término que solicite su participación. El señor Pérez nos dice que es función del organismo, un conjunto de reacciones. Cambios. Muy bien, señorita Zulueta, sí, cambios. Un cambio en las células, es verdad también, señorita Larcón. A ver, vamos a explicar de forma un poco rápida qué es un metabolismo. Me parece que el año pasado, quizás el anteaño pasado, estuvo bastante de moda los retos, ¿cierto? Estos retos
que salían en cualquier, en cualquier punto de nuestro planetita, en cualquier país, y se hacía pues un viral. Uno de estos virales, uno de estos retos, se, se convirtió en el conseguir una botella con Coca-Cola, ¿listo? Y conseguirse esas bolitas de mentol, ¿verdad? Entonces, el reto era, pues me parece, que el reto era quién generaba la mayor o mejor combustión. Es decir, abrías la tapita de Coca-Cola, le aplicabas estas bolitas de mentol y entonces empezaba a combustionar, una combustión. Señores, lo que ustedes allí, o bueno, o si no lo hicieron, si no se unieron a este reto, al menos de seguro lo vieron por algún canal de YouTube. Entonces, lo que acaban de presenciar es una reacción química. Están reaccionando los componentes químicos de los cuales está constituido la gaseosa con los elementos químicos que están constituidos esas grajeas de mentol. Bien, los dos al momento de hacer contacto reaccionan químicamente para poder generar esa combustión. ¿Correcto? Esa es una reacción química, ¿correcto, señores? Entonces, esas reacciones químicas que se manifiestan de distintas formas, hay algunas que liberan energía, hay otras que consumen energía, hay otras reacciones químicas que se presentan de distintas manifestaciones, no siempre con esa combustión. Bien, entonces, eh, esas mismas reacciones químicas, cuando se presentan en el interior de los seres vivos, a eso se le llama un metabolismo. Entonces, recuerda que un metabolismo es una reacción química que se da en los organismos vivos. Profe, por ejemplo, a ver, ¿cómo puedes explicar, cómo se puede explicar que comes o llevas a tu boquita, ingresas a tu boquita un trozo de carne y esta carne, siendo una sustancia compleja, ahora se convierte en sustancias simples como proteínas? A ver, lo voy a intentar graficar aquí. Ingresa un trozo de carne, ingresa un trozo de carne y luego de esta carne se van a obtener estas sustancias. ¿Qué fue lo que pasó aquí, señores? Cuando esta carnecita llegó al fondo del estómago, al cuerpo y fondo del estómago, las células parietales, las células de las paredes del estómago, empezaron a drenar, empezaron a secretar sustancias ácidas, el ácido clorhídrico, el jugo gástrico, ¿verdad? Entonces, esas sustancias ácidas llegan hasta esta carne y ahora le empiezan a desintegrar, a deshacer. Bien, así, tal cual es el término, desintegrar, desnaturalizar, o simplemente deshacer. Las está deshaciendo, ya la deshace. Bien, entonces, entonces, señores, ha desintegrado, ha desintegrado esta carne y esta carne ha estado formada por proteínas. Ahora estas proteínas se extraen. Bien, entonces observemos cómo una sustancia compleja ahora se convierte en una sustancia simple. ¿A partir de qué? A partir de una reacción química. Esa reacción química la llevó a cabo esa sustancia, la sustancia ácida. Bien, entonces esto es un metabolismo. La digestión es un metabolismo. Cómo se convierte en sustancias complejas a sustancias simples. Otro metabolismo, otro ejemplo de metabolismo es precisamente la respiración. Esta respiración celular, ojo, respiración celular, no es la respiración que nosotros realizamos de forma compleja,
el hecho de ingresar oxígeno. Si no hablamos de la respiración celular, pero que es parte, ¿sí? Es la esencia de por qué nosotros respiramos. Probablemente nunca nos habíamos hecho esta pregunta. ¿Por qué nosotros respiramos? Y si les hicimos, casi en una forma muy, muy vaga, casi de una forma bastante escueta, nos respondíamos y casi hasta incluso en forma de broma, respondemos, para vivir, pues. Para qué se respira? Para vivir, pues, profe. Y no es exactamente la respuesta, la razón por la cual nosotros respiramos. Nosotros vamos a ingresar oxígeno en nuestra respiración para poder formar energía. Hoy despertaste, hoy despertaste hace de seguro una hora, quizás un poquito más o quizás menos, y te encontrabas con energía, bien, te encontrabas con energía. Pero esta energía, cada proceso que realiza nuestro cuerpo, la va consumiendo, bien. Desde que nosotros despertamos, estamos ahí en nuestra camita, desde que nosotros despertamos, levantamos los párpados. No se dice abrir los ojos, ojo, porque los ojos no se abren, o sí, se parten ahí en la mitad y se abren. No, no se dice y abrió los ojos. No, se dice levantar los párpados. Entonces, estás durmiendo y levantas tus párpados. Señores, esos párpados se levantan, esos párpados se levantan porque hay una contracción de las fibras musculares por las cuales está formada. Bien, entonces, y la contracción de los músculos ah, produce un gasto de energía. Bien, o tú no te cansas cuando estás corriendo, claro. ¿Y cómo corriste? Pues con los músculos de tus piernas, y esos músculos de las piernas están gastando energía. Entonces, las contracciones musculares, que son los que producen movimiento, y de repente, sí, en las siguientes láminas vamos a hablar un poquito de cómo se produce el movimiento, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de cómo se produce el movimiento. Entonces, esa producción de movimiento genera un gasto de energía, ¿bien? Genera gastos de energía. Entonces, esa contracción de tus párpados está formada por músculos. Ya estás gastando energía desde que abriste tus párpados, desde que levantaste tus párpados, ya estás gastando energía. ¿Qué haces ahora? Lo primero que haces es tomar tu celular, revisar WhatsApp, Instagram, Facebook y demás, ¿cierto? Aunque ahora ya WhatsApp casi no, ¿cierto? Ahora todos están en Telegram, ¿no? No sé cómo se pronuncia Telegram o Telegram, pero bueno, como fuese, de todos están instalando. Em, Luego te pones de pie y al ponerte de pie los músculos de tu pierna están haciendo contracción, por lo tanto, más gasto de energía. Fuiste a tu bañito, ahora vas a empezar a asearte, vas a tomar una ducha, nuevamente los músculos de tus bracitos para el champú, para el jaboncito, más gasto de energía. Estás ahora mismo en tus clases y mientras que estás enfrente, virtualmente, estás frente y estás viendo esta pantalla y escuchando y razonando y analizando y lo que estoy diciendo lo estás asociando a otras informaciones, eso implica un movimiento constante de impulsos nerviosos a través de las neuronas. Por lo tanto, las neuronas en esos momentos también están haciendo todo un circuito eléctrico que les va a generar un gasto de energía. Entonces, los procesos mentales también generan un desgaste de energía. Entonces, profe, estamos hablando de energía, energía. ¿Nosotros tenemos energía? Claro, tal cual lo tienen nuestros dispositivos celulares. Profe, o sea, a nosotros también se nos gasta la energía. Sí, señor. Y eso nos avisa definitivamente. Cuando tienes un dispositivo celular, lo estás utilizando y cuando cae la tarde,
¿verdad? O la noche, dependiendo del uso que le hayas dado, te llega una notificación en la cual te sugiere que pongas en carga el teléfono porque ha llegado al 15% de batería, ¿verdad? 15% de energía. Si lo sigues utilizando, habrá una notificación más del 10%, luego una del 5% y finalmente una notificación de 1%. Pero te va notificando, te va notificando, te va notificando. Profesor, ¿nuestro cuerpo también notifica la falta de energía? Sí, señor. ¿Cómo se llama? Hambre. ¿Cómo se llama? Sueño. ¿Listo? El hambre y el sueño son notificaciones. Son notificaciones de que nuestra energía se está agotando. Pero, ¿cómo formamos, profe, la energía, ya que tanto estamos hablando de energía? La formamos gracias a este elemento químico llamado oxígeno. Bien, gracias a este elemento químico llamado oxígeno. Así que si te preguntaste y te diste respuesta tú mismo en son de broma de que si respirabas era para vivir, entonces te estuviste equivocando. El oxígeno nosotros lo ingresamos con la finalidad de poder formar energía. ¿Y cómo lo hacemos? Eh, la secuencia al detalle, las estructuras que siguen al detalle, nosotros lo vamos a desarrollar en un tema que se llama sistema respiratorio. Bien, pero así que hoy vamos a hacer una secuencia rápida, vamos a hablar de forma rápida y para ello pido por favor que estén bastante atentos a esto. Nosotros hemos determinado que, que los seres humanos estamos formados por sistemas y esos sistemas son órganos, ¿verdad? Es una secuencia de órganos. Y al final, en deducción, esos órganos están constituidos por células. En resumen, todos los seres humanos o todos los seres vivos estamos formados por células. ¿Listo? Voy a mejorar esta celulita. Ya está. Ya está. Una celulita. Una de las billones de células que nosotros podemos tener. Bien. Mucha concentración, por favor, señores, a esto. Mucha concentración aquí, por favor. Esta puede ser la célula de nuestra piel, puede ser las células de nuestros músculos, pueden ser las células, las mismas neuronas, las células de nuestros pulmones, las células de nuestro corazón, cualquier tipo de células. Todas van a realizar el mismo procedimiento. Profe, ¿cuál procedimiento? Nosotros realizamos una inhalación de aire, claro está, no se entusiasmen por ahí algunos. Realizamos una inhalación, es decir, tomamos aire, como lo podemos llamar también, ¿cierto? Tomamos aire y ese oxígeno está ingresando por nuestras fosas nasales. Se dicen fosas nasales, no se dicen narices. Profe, me duele la nariz, mientras que me sangra por la nariz derecha. Profe, me sale sangre por la nariz izquierda. No, se llaman fosas nasales. Ingresa por ahí el aire y va a seguir por un ducto llamada faringe y luego por la laringe y finalmente por la tráquea. ¿Listo? Ese es un conducto que va a conducir, es un ducto que va a conducir al aire que contiene oxígeno. Bien, después de la tráquea ya van a ingresar a los pulmones a través de los bronquios y los bronquios se van a empezar a ramificar hasta tener unas pequeñas bolsitas. Bien, esas se llaman alveolos. No importa ahora, señores, si no recuerdas la secuencia y si no te familiarizas con los términos. No hay problema, será un tema que vamos exclusivamente a hablar de esto. Allí se almacenan estos sacos, en estas bolsitas, allí se almacena el oxígeno que nosotros hemos inspirado. Bien,
Hasta allí se almacena el oxígeno. Muy bien, allí permanece. Ya, profe, ¿y qué tiene que pasar? ¿Sabe lo que hace el corazón? El corazón manda sangre a los pulmones a recoger ese oxígeno. Entonces, el corazón le manda sangre a los pulmones, recoge el oxígeno y ahora retorna la sangre al corazón. Así que el corazón hará un nuevo bombeo, va a bombear nuevamente la sangre y ahora sacará la sangre y lo distribuirá por todo el cuerpo. Sangre con oxígeno. Bien, entonces esa sangrecita llega hacia cada y una de nuestras células. Vas ¿Qué a es lo orinar que afuera, va, Deca. Afuera orinas. qué es lo que va a transportar? ¿Qué es lo que va a transportar, señores? Esta sangre, oxígeno. ¿Listo? ¿Listo, señores? Entonces, ese oxígeno que nosotros hemos inhalado ahora es transportado por la sangre. Bien, ya vamos, cuando veamos bioelementos secundarios en un momento, vamos a hablar a exactitud cómo es que se transporta este oxígeno en la sangre. ¿Listo? Por ahora tengamos primera esta idea primaria. ¿Sí? Tengamos esta idea primaria. Que la sangre transporta el oxígeno hacia cada y una de nuestras células. Esta es la razón por la cual nosotros respiramos. Ya, profe, ¿y para qué comemos? Nosotros comemos para que nuestra digestión forme un carbohidrato. Se llama la glucosa. Y esa glucosa también va a ingresar, esta glucosa también será transportada por la sangre y la sangre lo hará ingresar hacia cada y una de nuestras células. Por lo tanto, aquí también hay una molécula llamada glucosa. Bien, entonces, la razón por la cual respiramos, oxígeno, la razón por la cual comemos, glucosa, bien, ambas son transportadas por la sangre y ambas serán conducidas hasta las células. Aquí dentro de las células, señores, aquí dentro de las células, el oxígeno con la glucosa se van a encontrar y van a producir una reacción química. Una reacción química. Sí, tal cual el mentol en la Coca-Cola, tal cual en la digestión, exactamente lo mismo. Van a reaccionar, se van a empezar a enfrentar y van a empezar a formar moléculas. Esta reacción del oxígeno y la glucosa va a producir una molécula mucho más compleja. Y compleja no en tamaño, no en volumen, sino compleja en su función. Hablamos de la formación de moléculas de ATP. ¿Qué significa ATP? Adenosín trifosfato. No importa tampoco ahora si es que asocias este nombre de esta molécula a tu vocabulario. No importa, no es el momento. Si lo haces, pues muy bien. Pero si no, tranquilo, no te preocupes. Entonces, esta es la molécula del ATP, una molécula que la estoy colocando así de grande, no porque precisamente su volumen lo sea, sino porque estoy intentando manifestar la complejidad de esta molécula. ¿Listo? Es una molécula funcionalmente mucho más compleja. Profe, ¿por qué? Porque esta es la molécula que nos da energía. Esta es nuestra energía, señores. Bien, entonces, observemos, miren, cómo a partir de un elemento simple, como el oxígeno, se formó una molécula grande, una molécula compleja, el ATP. Entonces, esta transformación, porque reaccionaron las dos sustancias, ¿sí? Hubo una reacción química y hubo una formación de otra sustancia. Esto también es una reacción química. ¿Acontece dentro de los seres vivos? Sí, entonces se llama metabolismo. Eso es un metabolismo, señores. Las reacciones químicas que acontecen en los organismos vivos. Bien,
como por ejemplo la respiración celular. Este fenómeno, este proceso de ingresar oxígeno a la célula, de ingresar glucosa y de que estas dos reaccionen para poder formar ATP, se le llama respiración celular. ¿Y qué es? Un metabolismo. ¿Listo? Bien, entonces el día de hoy ustedes ya conocen la razón por la cual nosotros ingresamos oxígeno a nuestro organismo. Bien. El nitrógeno, permítame que atiendo el chat, por favor. Ante la pregunta de uno de sus compañeros, si estoy sentado, ¿estoy consumiendo energía? Sí, señores. Sí, señores. O cuando estaban en clases presenciales, eh, a pesar de que tenían sus recesos, bien, sus breaks o sus fajinas, cualquiera sea el nombre que les coloquen, estaban allí sentados escuchando al profe y por más amena la clase, o por más aburrida que haya sido la clase, por más incluso amena que sea la clase, siempre llegas para las 14 horas ciertamente desgastado, ciertamente cansado. Pero ¿qué pasó si estabas sentado, si no hiciste ningún movimiento, ningún esfuerzo físico? Resulta que los procesos mentales también generan gasto de energía. Bien, bien, señores, los recuerdos, la memoria, todos esos procesos generan gasto de energía. ¿Cómo los vas a recuperar? Ya lo sabes, lo haces de forma casi involuntaria, respirando, ingresando oxígeno y también ingresando glucosa. Profe, eso explica por qué cuando yo no desayuno o no almuerzo, me siento cansado. Claro, si no has comido no vas a formar glucosa, un elemento, una molécula indispensable para poder formar energía. Pero, profe, yo sigo caminando, no me he muerto, no me he desmayado, no me he apagado como mi celular. Lo que sucede es de que cuando se forma esta glucosa, a partir de la alimentación, esta glucosa no toda se utiliza en las células. Hay una gran cantidad de glucosa que va directamente hacia el hígado, bien, hacia el hígado y hacia los músculos y se queda ahí almacenada como reserva. Por ejemplo, algunos de ustedes el día de hoy no han desayunado. ¿Se están muriendo? ¿Se están apagando? No. Profe, ¿por qué? Porque con la comida de ayer formaste glucosa y esa glucosa ahora está en tu hígado y está en tus músculos. Bien, y se está manteniendo allí como reserva. Y esa es la glucosa que te está sirviendo ahora para que estés formando tu energía. Bien, con respecto al nitrógeno, el nitrógeno es un elemento químico gaseoso que ingresa junto al oxígeno en una inspiración. Cuando nosotros inhalamos, ¿sí? Cuando realizamos una inspiración, el aire contiene en distintas proporciones, contiene a estos dos elementos gaseosos, oxígeno y nitrógeno. Para que el oxígeno ya conocemos cuál es la razón por la cual ingresa en nuestro organismo. Ahora hablemos del nitrógeno. Sí es verdad, cada célula en sus núcleos contienen a estas moléculas llamadas ADN. Estas moléculas están formadas por dos cadenas y hemos indicado que esas dos cadenas están unidas por un enlace, ¿cierto? Por el enlace fosfodiéster. Eso es lo que habíamos indicado hace un momento. Repito, este es un tema exclusivo. Ácidos nucleicos es un tema exclusivo, ¿sí? Lo vamos a ver en un tema propio. Así que no se preocupen si es que no se está comprendiendo totalmente la idea. Muy bien, estas dos cadenas están unidas por un enlace llamado fosfodiéster. Pero observemos cómo también están enlazadas por estructuras,
¿sí? Observamos aquí una G y una C, acá una A con una T, una G, C, TA, GC. ¿Qué significan estas estructuras? Estas estructuras se les llama bases nitrogenadas, es decir, estructuras químicas formadas en base de nitrógeno. Bien, la G es de guanina, la C de citosina, la A de adenina y la T de timina. Repito, en la clase de ácidos nucleicos hablaremos qué son, para qué sirven y cómo está constituido esto al detalle. Sí, no se preocupen de eso. Lo que ahora sí debemos de conocer es de que estas estructuras llamadas bases nitrogenadas, en definitiva, están formadas por nitrógeno. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace el nitrógeno cuando nosotros lo ingresamos en una inspiración? Van a formar las bases nitrogenadas en estos ácidos nucleicos. ¿Qué es un ácido nucleico? El ADN y el ARN. Bien, señores, continuamos entonces. Hemos concluido con los bioelementos primarios, pero no les he explicado por qué se les llama a estos bioelementos primarios, se les llama organógenos. Toda vez que nosotros en biología escuchemos el término genos, bien, o derivados, ¿sí? O vocablos derivados de ello, genos proviene de génesis, bien. ¿Qué es génesis? Génesis biológicamente significa formación, formar, elaborar, producir, generar, bien. Y esto en definitiva está asociado al término, a un término religioso, ¿verdad? El primer libro de las Sagradas Escrituras es el Génesis. Y en el Génesis se relata pues cómo Dios creó todo lo que nosotros ahora conocemos, ¿verdad? Entonces, si habla de la creación, entonces el término Génesis en biología también significa creación, significa formar, significa elaborar. Bien, bien señores, eso es Génesis. Entonces, este término genos proviene de eso, de Génesis. Y órgano proviene de sustancias orgánicas. Bien, proviene de sustancias orgánicas. Entonces, formación de las sustancias orgánicas, organógenos. Profe, me confundió. A ver, cuando te decía que los elementos químicos, son sustancias simples, son sustancias formadas por átomos, no te mentía, te decía la verdad. Estos elementos, también te dije que cuando se combinan, forman moléculas, ¿verdad? Pero hay dos tipos de moléculas. Las moléculas inorgánicas y las moléculas orgánicas. ¿Listo? Dos tipos de moléculas, inorgánicas y orgánicas. Bien, ¿qué diferencia existe? Una sola, la presencia de un elemento químico, el carbono. El carbono. Entonces, las moléculas que estén formadas por carbono, se les va a llamar orgánicas. Las que no contengan carbono, inorgánicas. Entonces, por ejemplo, yo digo, la glucosa, C6H12, esta es la molécula de la glucosa, señores. H12O6. ¿Listo? Allí está esta molécula. C6H12O6. Listo. Señores, frente a ustedes la molécula de la glucosa. Pregunta, ¿es orgánica? Sí.
¿Por qué? Porque contiene carbono. Muy bien. Esta molécula, el agua, ¿es inorgánica? Sí. ¿Por qué? Porque no contiene carbono. ¿Listo? Entonces, es verdad que los elementos químicos al momento de combinarse forman moléculas, pero si es que esta combinación incluye la presencia del carbono, entonces esa molécula es orgánica. Si es que esa combinación, esa agrupación de elementos no contiene el carbono, esa molécula pasa a ser una molécula inorgánica. ¿Listo, señores? Entonces, cuando nosotros hablamos aquí de organógenos, ¿sí? El carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, más allá de ser primarios por las razones que ya expuse, se le llama también organógenos porque su combinación, su agrupación, va a permitir la formación de moléculas orgánicas. Miren, carbono, hidrógeno, oxígeno, un carbohidrato. Si le agrego la N, es una proteína. Bien, entonces por eso es que se le llaman organógenos. Bien, señores, hemos entonces concluido con los bioelementos primarios. Bien, vamos con los bioelementos secundarios. Hasta el momento, por favor, me gustaría saber si es que existe alguna consulta o duda, por favor. Es el momento para poder realizarla. Señores, ¿existe, por favor, alguna consulta o duda hasta el momento? ¿Alguna inquietud? Ninguna, profesor. Bueno, todo claro, muy bien. Muchas gracias por la conformidad. Todo bien, nos dice el señor Cotrina. Listo, continuamos entonces. Ya están los bioelementos primarios. Vayamos a los bioelementos secundarios. Bien. Allí mismo en tu compendio digital existe una definición de los bioelementos secundarios. Bien. Dentro de ellos encontramos al sodio, encontramos al potasio, al cloro, calcio, magnesio, fósforo y azufre. Bien. Hay una definición ciertamente engorrosa, ciertamente no muy clara, ¿cierto? No muy precisa o confusa, por decirlo así. No es que no sea precisa, sino confusa, porque tú lees la definición del sodio y te dice catión más abundante del medio extracelular. Potasio, catión más abundante del medio intracelular. Profe, lo mismo, no es lo mismo. Este es extra, este es intra. Ya, a ver, vamos a ver un último intento. Cloro, anión más abundante del medio extracelular. Ya, a ver, profe, extra. Sí, pero este es catión y este es anión. Y entonces ahí empiezas a complicarte, ahí empiezas a desesperarte, ahí empiezas ya como que a mirar de reojo nuevamente a la biología y a decirte tú mismo, ya ves, tenías razón, la biología no es para mí. Tranquilo. Te voy a demostrar que sí lo es. Como cualquier otro curso, cuando le prestas un poquito nada más de paciencia y de interés. Vamos a ver. Primero vamos a definir los términos extra e intra. Hablar de un prefijo, de un término extra, es hablar de un término que nos da, un término direccional que nos orienta a decir que está fuera. Extra, fuera. Intra, dentro. ¿Listo? Lo primero que debemos definir, extra e intra. Si digo que es extracelular, es que está fuera de la célula. ¿Listo? Si digo que es intracelular,
celular, estoy indicando que es un término que se encuentra dentro de la célula. Dentro de la célula. Bien, entonces, ahora utilicemos los términos cation y el término anión. Sí hemos indicado, señores, sí hemos indicado que en sí todo nuestro organismo está formado por células, ¿cierto? Digo, profe, el cuello, claro, el cuello tiene músculos, está formado por piel, la piel tiene células, los músculos tienen células. Profe, la oreja, claro, la oreja también está formada por células. Todo nuestro organismo está formado por células. Por lo tanto, hay células por todos lados. ¿Listo? Todos son células. Ahora, señores, este cerebrito, cuando emite órdenes, por ejemplo, ahora mismo, yo les digo, a ver, señores, por favor, allí donde se encuentran, levanten su miembro superior izquierdo. Levanten su miembro superior izquierdo, como diciendo presente. ¿Listo? Los levantaron. Yo me estoy incluyendo ahí. Ya lo levantamos. ¿Por qué levantaron su bracito? Porque usted ha dicho, profe, sí, pero ¿quién lo ordenó? Tu cerebro. Tu cerebrito lo que hizo fue mandar una orden hacia los músculos que van a implicar el movimiento de tu miembro superior izquierdo. Ese es el término correcto que deberíamos de emplear, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces dicen, se dice, se estila, yo me incluyo allí, porque hablar con mucha formalidad dentro de, dentro de un lenguaje simple o un lenguaje cotidiano, hablar con mucha complejidad muchas veces te va a producir un cierto rechazo, ¿cierto? En la sociedad. Eh, Así que por eso se utilizan términos bastante cotidianos. Entonces, ¿qué pasa si yo les digo, a ver, señores, por favor, levantar su miembro superior izquierdo o derecho? Y usted está loco. ¿Qué es lo que te quisiera decir? Levanta la mano. Pero ¿por qué dice entonces, profe, miembro superior izquierdo o derecho? Tú puedes levantar la mano sin antes levantar el brazo y el antebrazo. A ver, levanta la mano sola, sin el brazo y el antebrazo. No se puede. Entonces, tienes que levantar el brazo y el antebrazo para poder levantar la mano, ¿verdad? Entonces, la mano, el brazo y el antebrazo en conjunto forman el miembro superior. ¿Correcto? Ya sea izquierdo o derecho. Entonces, aclarando un poquito eso. Entonces, en conclusión, levanten la mano. Listo, levantaron la mano. ¿Qué fue lo que pasó? El cerebro emite, primero le llegó, en definitiva, le llegó un estímulo, ¿cierto? Llegó por aquí un estímulo. Tus órganos de Corti, que son las estructuras encargadas de captar los estímulos de sonido, captaron ese estímulo que fue mi voz y le dije, señores, levanten la mano, lo captó y lo condujo a través de un nervio y lo condujo hacia el cerebrito. Y le dijo, oye, dice que levante la mano. Ay, espera. Y ahora sí el cerebro emite una orden. Levanta la mano, levanta la mano. ¿Hacia dónde va a llevar esa orden? Hacia los músculos que van a permitir que levantes la mano. Bien, ahora, ya profe, y hasta ahí está chévere. Ya, esa orden se llama impulso nervioso. ¿Listo? Bien, se llama impulso nervioso. Y los impulsos nerviosos son corriente eléctrica. Corriente eléctrica. ¿Listo, señores? Esos son los impulsos nerviosos. Corriente eléctrica. O sea que la orden que manda tu cerebrito para que tú puedas mover tus brazos, tus piernas, puedas generar movimiento, es corriente eléctrica. Y sabemos que la corriente eléctrica tiene dos tipos de carga, positiva y negativa, ¿verdad?
Entonces, ahora imagina, olvidaba, estas órdenes, estos impulsos nerviosos viajan a través de neuronas. Las neuronas son las que los conducen. Bien. Ahora, señores, ¿cuánta distancia y cuáles son los recorridos que hace el cerebrito hasta tu brazo o hasta tu mano? ¿Qué estructuras o qué regiones pasó por allí? Pasó por el cuello, pasó por el pecho, se fue por el brazo, el antebrazo y llegó a tu mano. ¿Listo? Me pregunto, ¿las regiones por donde pasó, tuvo células o no? ¿Estaba conformada por células? Es decir, acá había células, claro. Acá había células, 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 células y células y más células y más células. Voy a tomar como referencia una sola célula. De todas estas, ahí está una sola célula como referencia. Estas células en el interior, ¿sí? Dentro de las células, como fuera de las células, hay elementos químicos que van a contribuir, que van a ayudar a que esta célula tenga un funcionamiento correcto. Bien, entonces, lo que quiere decir es que aquí hay elementos químicos, tanto dentro como fuera. Cuando pasan estos impulsos nerviosos con sus cargas eléctricas, los elementos químicos que se encuentran dentro o fuera, empiezan a absorber, empiezan a jalar, empiezan a adquirir estas cargas, parte de estas cargas. Bien, entonces, el, el elemento químico, que ahora adquiere esa carga eléctrica, pasa a llamar un ion. ¿Listo? El elemento químico, repito, que ahora se carga eléctricamente, ha adquirido una de estas cargas, jaló una de esas cargas, ya no se llama elemento químico, se le llama ion. ¿Correcto? Entonces ya ahora entendemos que es un ion. El ion es un elemento químico que ha adquirido una carga. Si la carga que adquiere ese elemento químico es positiva, entonces se le llama cation. Pero si las cargas que adquirió ese elemento químico son negativas, ahora se le llama un anión. ¿Listo? Entonces, el ion, lo colocamos aquí, el ion es el elemento químico que ha adquirido una carga. Si la carga es positiva, pasa a llamarse cation. Si la carga es negativa, pasa a llamarse anión. ¿Listo, señores? Hasta allí, por favor, ¿está clara la idea? Sí, listo, muy bien. Uno de esos elementos químicos, uno de los tantos elementos químicos que se encuentran dentro como fuera de la célula, son, por ejemplo, dentro de la célula, vamos a poner al potasio. Es el elemento químico que se encuentra en mayor cantidad dentro de las células. Bien, y por fuera se encuentran el sodio y se encuentra también el cloro. Bien, el sodio y el cloro. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando pasan estas cargas, ¿sí? Y están rodeadas de células, estos elementos empiezan a cargarse. El potasio atrae cargas positivas, el sodio cargas positivas y el cloro cargas negativas. Entonces, observemos el sodio. A ver, el sodio. ¿Qué carga tiene? Positiva. Por lo tanto, es un cation. ¿Listo? ¿Dónde se encuentra? ¿Afuera o dentro de la célula? Afuera. Entonces, extracelular. El sodio es el cation, carga positiva,
más abundante del medio extracelular. Veamos qué pasa con el cloro. Cloro, ¿qué carga tiene? Negativa. Por lo tanto, anión. Bien, por lo tanto es un anión. ¿Dónde se encuentra? ¿Dentro o fuera de la célula? Fuera. Extracelular es el anión más abundante del medio extracelular. Bien. Y finalmente, ¿qué sucede con el potasio? El potasio tiene carga positiva, por lo tanto, catión. Dentro o fuera de la célula, dentro, intra. El catión más abundante del medio intracelular. Cuando te enfrentes a este tipo de preguntas, puedes hacer de forma rápida, o lo que yo hacía cuando estaba postulando en la universidad. Yo veía catión, ya, listo. Lo que sí les sugiero, señores, y espero tomen a bien esa sugerencia, es que intenten llevar los conocimientos gráficos, no los memoricen. Si tú vas a intentar memorizar catión más abundante del medio extracelular, sodio, potasio, catión más abundante, probablemente te va a generar una confusión porque existen ciertos otros factores en un examen de conocimientos. Dentro de un examen hay muchos otros factores que influyen, bien, en tu rendimiento. Nerviosismo, tensión, preocupación, desbordante alegría, entusiasmo y muchas otras cosas que hablaremos después de ello. Entonces, intenta hacer siempre una memoria fotográfica. Es decir, a ver, esto voy a asumir que es mi célula. Adentro voy a poner la K de Keiko. Así está, tú está Keiko. No es porque les esté haciendo propaganda, señores. Yo mantengo un agnopticismo político, no tengo ninguna tendencia política. Bien, ya saben, yo les dije en la primera clase, no hablo de fútbol, ni de política, ni de religión. Bien, ahí está. Y afuera colocas sodio y colocas cloro. A los dos primeros le pones positivo y a este le colocas negativo. Y ya está, tú sabes que esto es extra, que esto es intra. Ya sabes que los positivos son cationes y los negativos son aniones. ¿Listo? De esta forma estamos ya definiendo el concepto de estos tres primeros elementos. Profe, ¿cómo se ve más o menos? Así se ve. ¿Listo? Esta es la célula. Esta es la célula. Lo que va a delimitar, o lo que va a separar a la célula del interior del exterior es esta estructura de la célula llamada membrana celular, que ya lo veremos también en nuestro capítulo de citología. Bien, entonces, ahí está, señores, ahí está la membrana celular, y si esta es la estructura que delimita el interior del exterior de la célula, hacia el exterior, ¿quién está? El sodio y el cloro. Hacia el interior, ¿quién está? El potasio. ¿Listo? Bien, bien, señores. ¿Qué es lo que sucede con el calcio? El calcio definitivamente nosotros lo asociamos a productos lácteos, ¿verdad? Y sí, es verdad, es verdad. Se le encuentra también en algunos otros alimentos, pero normalmente nosotros lo asociamos a que se encuentra dentro de los productos lácteos. Hablamos de leche y derivados, ¿verdad? Mantequilla, queso y demás. Pero ¿para qué sirve el calcio? Más allá de que representa un elemento que le va a proporcionar resistencia a nuestros huesos y dientes, el calcio es importantísimo para nuestra coagulación sanguínea. Bien, eh, y veamos nuestro bracito, pongamos allí nuestro bracito y miremoslo fijamente allí. Entonces imaginemos que en cualquiera de esas partes, en esa región que estás mirando, se produce una herida, ¿sí? Se produce una herida punzocortante. Va a empezar a salir sangre, empieza a salir sangre, empieza a salir sangre. La sangre está formada
por 3 tipos de células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿verdad? Estas plaquetas, cuando la sangre empieza a salir, estas empiezan a resistir a salir, se empiezan a encadenar en la superficie de la herida, bien, del orificio. Estas plaquetas están constituidas por calcio. Entonces, a mayor cantidad de calcio, pues definitivamente tus plaquetas van a cumplir una mejor función para poder coagular tu sangre. Bien, de seguro que algunos de ustedes han enfrentado situaciones en las que algún familiar, algún amigo, simplemente algún conocido, les mencionó de que sangraban y no paraban de sangrar y sangraban y sangraban. ¿Y qué pasa? Su sangre no cuenta con la suficiente cantidad de plaquetas, o si las tiene, no hay suficiente cantidad de calcio que permitan que cumplan esta función. ¿Listo? De permanecer en la superficie para coagular la sangre y detener pues una hemorragia. El magnesio es el elemento químico que está presente en la clorofila. La clorofila, señores, es el pigmento que le dará el color característico a las plantas. Bien, cuando nuestro amigo, el señor jardinero, acude a nuestros jardines a poder cortar el gras, utiliza una pequeña máquina, ¿cierto? Una máquina que tiene, me parece, 2 hilos sintéticos, 2 nylon, 2 hilos sintéticos, que cuando los hace girar, empieza a romper el pastito. Bien, entonces yo voy a colocar, por ejemplo, aquí un pastito, un gras, que es una hoja. ¿Listo? Esta es una hoja. El gras está constituido por hojas. Entonces, esta es una hojita, por ejemplo, del gras. Bien, si es una hoja, la hoja es un órgano. Y los órganos están formados ¿por qué? Por células. Entonces, miren, una célula de la hoja, la célula de la hoja, sus células, sus células, sus células y sus células. ¿Listo? Ahí están las células que están formando esta hojita. Vamos ahora mismo a sacar una de estas células. Y si sacamos una de esas células, la dibujamos aquí. Esas células tienen, señores, unas organelas. Ya vamos a ver después qué es una organela. Una organela es un órgano diminuto, un órgano pequeño dentro de las células. Contiene clorofila. Ahí está la clorofila, el pigmento que le da el color característico. Entonces, miren aquí, puntitos, son la clorofila. ¿Listo? Esta estructura se llama cloroplasto y contiene clorofila. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene nuestro amigo el señor jardinero, bien, y con esos hilos sintéticos empieza a cortar el gras, ¿cierto? Si lo corta, hace esto, plag, lo corta. Este impacto, miren dónde está dando, en las células, exactamente, bien, corta las células, corta y rompe estas estructuras que almacenan la clorofila. Bien, entonces, varias conclusiones de esto. Primero, el aroma. Se percataron que cuando se corta el gras o cuando se pisa el gras, empieza a emanar un aroma característico. Tú sabes definitivamente cuando estás cerca a un parque, tú sabes cuando estás pisando el gras, cuando están cortando el gras, definitivamente lo identificas por el aroma. Ese aroma, señores, es porque están rompiendo las células y entonces al romper las células rompen en su interior estas sustancias, estas estructuras llamadas cloroplastos que almacenan clorofila. La clorofila, repito, es un pigmento color verdoso que le va a dar el mismo color característico a las plantas. Bien, se percataron también, y si no,
cuando vean por allí a un amigo, un señor jardinero, percátense que la gran mayoría de ellos se ponen una especie de overol. ¿Por qué? Porque al momento de cortar, al momento de hacer contacto, romper estos cloroplastos, la clorofila empieza a salir. Es como si estuvieras pues degollando a un pollito, agarra un pollito y córtale el cuello y y se empieza a mover, la sangre va a empezar a chupotear por todos lados. Lo mismo sucede aquí. Bien, ahora, esa es una de las cosas que nos percatamos. La segunda, la tercera es el aroma, ¿cierto? Ese aroma es el magnesio, es por la clorofila, pero recuerda que la clorofila está formada por magnesio. Así que toda vez que huelas, que percibas un aroma de gras, de pasto, entonces, no hierba, ¿eh? No he dicho hierba. Ojo, no confundan los vegetales. Pasas por ahí por un grupo de pastrulos y, qué rico, y le dices a tu pata, oye, ve biología, eso es magnesio. No, pues, no toda hierba tiene esto de aquí. Además, esa hierba está seca, pues, ¿no? Está seca, ya sus células están muertas. Por eso es que precisamente te intoxicas, porque consumes células muertas. Bien, así que no se emocionen. Bien, señores, continuamos entonces. El fósforo contribuye a los impulsos nerviosos. Tú ya sabes qué es un impulso nervioso. Un impulso nervioso es la orden que emite el cerebro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo les pregunto, 1 más 1, 2, 2, toma 2, 4, 3 por 3, 5 por 4, 8 por 9. Y empiezo a hacer preguntas y todos, al toque, empiezan a responder. Esa respuesta es la que emite el cerebrito. Impulso nervioso. ¿Listo? Pero a ver, les pregunto, fecha de la batalla de Ayacucho. Alguien que encienda su micrófono y me diga, sin googlear. Todos están pensando. 8 de octubre. Batalla de Ayacucho. 9 ¿Es de en diciembre? diciembre 9 de diciembre, ¿de qué año? 1924. 1824. 1824. Muy bien, señorita, gracias por su participación. Sí, en definitiva, 9 de diciembre de 1824. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué hubo un cierto retraso? Más allá de la forma introvertida de la personalidad de algunos, de no participar, de no querer abrir los micros, eso se entiende. Más allá de eso, que entiendo que algunos sí tenían su respuesta, algunos otros, pues no tenían bastante definida esa fecha. Así que empezaron a mirar arriba. ¿Saben por qué nosotros miramos hacia arriba y dicen, y tu profesor a veces o tu mamá te decía, no mires arriba, que la respuesta no está en el techo? Es que es un comportamiento, es una conducta espontánea, subconsciente. Ojo, no inconsciente, subconsciente. ¿Listo? Inconsciente es cuando no sabes lo que haces, pero subconsciente es cuando sabes por qué lo haces, pero no lo sabes. Una cosa así medio trabalinguoso, ¿no? Medio trabalenguas, pero eh, no le encuentras una respuesta, pero sí sabes por qué lo haces. Y sabes por qué nosotros con nuestros ojitos, siempre cuando estamos buscando una respuesta, miramos hacia arriba, porque el subconsciente nos hace, por ejemplo, aquí está nuestra naricita y aquí están nuestros ojitos, ¿sí? Lo voy a bordear de otro color, a ver. Por aquí está nuestra naricita, por aquí está nuestro ojito, aquí están las cejas de los chicos ahora bastante depiladas, cuando se van al barbero, ahí está depiladita, y ahí están los ojitos. ¿Qué es lo que hacemos? Miramos hacia arriba. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando subconscientemente es que
el cerebro comienza a emitir sus impulsos nerviosos y estos, ¿qué es el impulso nervioso? Corriente eléctrica. Y estos empiecen a conectarse con las neuronas para, plum, emitir una respuesta. Eso es lo que nuestro subconsciente hace. Recurrimos a nuestro cerebrito, miramos hacia arriba. Oye, pe, cerebro, no me falles esta vez. Hasta que el profe me va a hacer roche, pe, por favor. Y empiezas a mirar hacia arriba. Esto es lo que hace. Subconscientemente eso es lo que hacemos. Bien, entonces, estos impulsos nerviosos son las órdenes. Entonces, miren lo que acaba de mencionar. Dice, el fósforo contribuye en los impulsos nerviosos. Estos son los impulsos nerviosos. Mientras que exista mayor cantidad de fósforo, entonces ponemos P, palitos P, mientras que exista mayor cantidad de fósforo, entonces el impulso nervioso será mucho más rápido. ¿En qué alimento encontramos abundante fósforo? En el pescado. Por eso es que los días sábados, al mediodía, cuando no ibas al colegio, tu mamita y tu abuelita te ponía un suculento plato con caldito de cabezas de pescado, ¿cierto? Y te decía, toma hijito para que seas inteligente, aunque por más que te da por litros, nada. No, mentira, chicos. Te daba cabezas de pescado o concentrado de pescado y te decía para que seas inteligente, no precisamente inteligencia. La inteligencia es un proceso que se adiestra. Eso de que, profe, yo nací burro, mi hermano nació inteligente. No, no es eso. ¿Sabes qué diferencia a una persona burra, entre comillas, a una persona inteligente? La voluntad. La voluntad te va a hacer leer, te va a hacer ir y leer. Si tú lees, vas a conocer. Y mientras más leas, vas a conocer más. De forma que vas a poder tener un mejor léxico, un mejor lenguaje, vas a poder tener mayor participación en las conversaciones, vas a conocer más, vas a hablar más. Entonces, eso es la inteligencia. La inteligencia es un adiestramiento, es un entrenamiento. Bien. Entonces, lo que te da no es inteligencia, lo que te va a dar es fósforo para que tus impulsos nerviosos puedan ser mucho más rápido y tus respuestas, por ende, mucho más rápido. Tengas mayor capacidad de concentración, mayor capacidad para que puedas emitir tus respuestas. ¿Listo? Entonces, de esa manera participa el fósforo. No solamente lo encontramos en los pescaditos, sino también lo encontramos en frutos secos, en habas, maní, eh, nueces, pecanas, almendras y demás. Bien, y el azufre es el componente de la queratina. Bien, eh, la queratina es una proteína. Vamos a adelantar un poquito la definición de las proteínas, porque nos toca proteínas aquí en unas 2 semanas, me parece. La queratina es una proteína, señores, y las proteínas tienen función estructural, ¿bien? Van a formar estructuras. Entonces, ¿dónde se encuentra esta queratina? Se encuentra en las uñas, en la piel, en el cabello. Pregunta, ¿tus uñas son gelatinosas? ¿Son amorfas? No, están bien estructuradas. ¿Tu piel es amorfa? No, está bien estructurada. ¿Tus cabellos son gelatinosos? No, están bien estructurados. De forma en que, ¿qué permite que se mantenga esa estructura? Una proteína. ¿Cómo se llama esa proteína? Queratina. ¿De qué está compuesta la queratina? De azufre. Si por allí, en algún momento de travesura, tomaste algún cabello de tu hermana, le jalaste el cabello a tu hermana, entonces, y lo quemaste, lo sometiste a fuego, empezó a emanar un olor característico, ¿verdad? Empezó a oler, todos podemos distinguir de forma bastante clara cuando huele a cabello quemado. Ese aroma característico del cabello quemado es porque estamos percibiendo el aroma del azufre. Bien, ¿y por qué?
¿Por qué el azufre? Porque el azufre está allí presente en el cabello, en la queratina que lo está formando. Bien, de este grupo de elementos secundarios hay un grupito que se le llaman los oligoelementos. Por favor, tomen nota de este término. Oligo, sí, significa pequeño, poco o reducido. Eso significa oligo. En términos biológicos, decir oligo significa pequeño, poco o reducido. ¿Listo? Entonces, pequeñas cantidades de elementos. Los oligoelementos son elementos secundarios, pero que se diferencian y se les denomina oligoelementos porque se encuentran en proporciones menores al 0.1%. ¿Ustedes saben lo que significa el 0.1%? El 0.1% es una cantidad insignificante, irrisoria. Bien, pero sin embargo, esta insignificante cantidad podría generar trastornos en nuestro cuerpecito. Por ejemplo, un oligoelemento es el yodo. Bien, el yodo es un elemento que permite el funcionamiento correcto de la glándula tiroides. Bien, la glándula tiroides. Cuando no existe la suficiente cantidad de yodo, la glándula tiroides empieza a inflamarse, se empieza a inflamar. Ojo, no hay que confundir hipotiroidismo o hipertiroidismo con el crecimiento de la tiroides. ¿Listo? El hipo y el hipertiroidismo implica el poco funcionamiento o el alto funcionamiento de la tiroides, que es secretar dos hormonas, la T3 y la T4, que ya lo hablaremos también más adelante. Entonces, no confundir hipo e hipertiroidismo. Hipo, cuando cumple menos de su función, deja de cumplir su función. Hiper, está excesivamente haciendo su función. ¿Listo? Entonces, la glándula tiroides cuando se inflama porque no encuentra las cantidades necesarias que requiere de yodo. ¿Dónde tenemos el yodo? En la sal. Bien, en una localidad de Cusco, en Maras, eh, donde se extrae la sal industrial, natural, perdón, la sal natural, estos citadinos dicen, bueno, ¿para qué me voy a comprar sal de la tienda si aquí tengo mi bloque de sal? Lo que pasa es de que la sal ya comercial le agregan yodo. ¿Por qué? Porque la sal es un condimento que se utiliza para casi todos los alimentos. Entonces, allí están incorporando las cantidades de yodo que nosotros necesitamos. Por eso es cuando vas a la tienda, tu mamita te manda a comprar a la tienda sal, tú regresas saltando, cantando y lees ese paquete y dice sal yodada. Quiere decir que a esa sal natural le han agregado yodo. ¿Para qué? Para que nuestra tiroides funcione bien. Si se inflama, produce una enfermedad llamada bocio. Bien, produce bocio. Si es una enfermedad que se inflama la tiroides. Y también produce cretinismo endémico. De seguro, ustedes que están próximos a una edad en la cual todavía ven canales como Disney Channel o Nickelodeon, por allí ven estas series americanas como Jessie, El Campamento no sé qué y tantas estas series americanas. Por allí escucharon siempre a los americanos decir, suéltame, cretino, eres un cretino. Eres un cretino, y es el término cretino, cretino, cretino. ¿Alguien se preguntó qué es cretino? Cretino es la persona que padece de cretinismo. El cretinismo es una enfermedad degenerativa mental producida por la falta de yodo. Es como un retraso mental, te entorpece, todo lo que haces, vas caminando tipo chavo. ¿Ya? Tipo Chavo el 8, o sea, vas caminando y plum, te tropiezas, rompiste los platos. Muchas veces, al momento de hablar, no tienes buena articulación de las palabras, la lengua te empieza a trabar. Eso es un cretinismo.
son las características de un cretinismo, ciertas deficiencias mentales por falta de yodo. Bien, entonces es como que aquí en nuestro país dijéramos, pues, mongolito. No deberíamos utilizar ese término despectivo, pero hablar, decir mongolito es como síndrome de Down. ¿Qué acompaña el síndrome de Down? Deficiencias mentales. Bien, entonces eso es lo que pasa. Los huesos, señores, los huesos, eh, me perdí, disculpen. Los huesos tienen como una de sus funciones formar las células sanguíneas. Si es que en algún momento nosotros pensábamos que la sangre se formaba en el corazón, estuvimos bastante equivocados. La sangre se forma en las epífisis de los huesos, ¿sí? Es decir, en las cabezas de los huesos. Y la formación de esa sangre, ya hablaremos de ese proceso también a detenimiento en su momento, pero la formación de esa sangre aquí en las cabezas de los huesos se llama hematopoiesis. Y para que se inicie esa hematopoiesis, necesita de un elemento químico que los estimule, y ese es el cobalto. Bien, y finalizamos, señores, con las biomoléculas. Aquí les habíamos dicho, las biomoléculas son inorgánicas y orgánicas. Vamos a hablar de las inorgánicas, específicamente del agua y de las sales minerales. El agua es el componente más abundante en la célula y en la biosfera, es decir, en nuestro planeta. ¿Listo? Del 60 al 90% de la constitución de todos los organismos vivos es agua. Del 60 al 90%. Algunos tienen más, otros tienen menos. Nosotros tenemos un 60% de agua. ¿Cómo está formada esta molécula de agua? Está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Ven? Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Aquí hay dos moléculas, miren. Una y dos. Cada molécula de agua está unida por un enlace llamada puente de hidrógeno. Miren, esta es una molécula, otra molécula. Y cada molécula está unida por un enlace llamado puente de hidrógeno. Sin embargo, aquí hay otro enlace, los enlaces que unen los átomos de hidrógeno al oxígeno. ¿Cómo se llaman? Se llaman enlaces covalentes. Bien. Funciones del agua, señores. Funciones del agua: regula la temperatura corporal, mantiene la forma y el tamaño de las células. Las células mantienen una forma porque en su interior hay agua. Bien, y el agua sabemos que químicamente tiene una propiedad de que ocupa todo el espacio que se le presente, ¿verdad? ¿Qué forma tiene el agua en tu botella? Pues la forma de botella. ¿Qué forma tiene el agua en un tupper? Pues un rectangular o circular. ¿Listo? Entonces el agua ocupa todo el espacio que se le presente. Entonces, si la célula tiene adentro en su interior, el agua ocupa todo ese volumen, dándole la forma y su tamaño. Además, proporciona flexibilidad en los tejidos. Tómense su bracito y la piel, jálenla hacia arriba, como pellizcándosela y jálenla hacia arriba. Ahora suéltenlo, plop, regresa. ¿Sí? Flexibilidad. Quiere decir que entre la piel y los tejidos hay agua. Las sales minerales son moléculas inorgánicas que se encuentran de dos formas, precipitadas y disueltas. Las sales minerales precipitadas son el carbonato de calcio, por ejemplo, el condriotinsulfato, los cristales de hidroxiapatita, y son minerales que se van a encontrar en los huesos para poder dar resistencia. Bien, son normalmente moléculas cristalinas. Bien, entonces las sales minerales precipitadas forman estructuras sólidas en los huesos y las sales minerales disueltas son iones. Son iones. Por ejemplo, revisa al reverso, ¿sí? Verifica el reverso de tus rehidratantes, ¿sí? Dentro de tus rehidratantes, y en la parte posterior va a decir, en la tabla nutricional, dice sales, minerales, ion tal, ion tal, ion tal, ion calcio, ion potasio. ¿Qué hace el ion potasio? Pues contribuye a la contracción muscular, permite que el movimiento de los músculos sean buenos. Entonces, en lugar de estar comiendo plátano hasta que todo tu proceso digestivo extraiga del plátano el potasio y todo lo demás,
Entonces, aquí están de forma líquida, están los iones de potasio, para que lo ingreses directamente. ¿Listo, señores? Bien, por favor, realizan el screen. ¿Me confirman, por favor? Para poder cambiar. Ah, profesor. ¿Ya está? Profesor. ¿Listo? ¿Ya está también? Bien. Bien, señores, hemos entonces finalizado nuestra clase para el día de hoy. Les agradezco por su gentil atención. Les deseo a todos que tengan un muy buen día. Se cuidan, señores. Muchas gracias. Hasta luego, señores. Muchas gracias. profe. Hasta luego, señores. Muchas gracias. Buenas tardes.